Están los alcaldes Felipe Castillo de Los Olivos y el alcalde Carlos Brus de Surco. Y con ellos vamos a conversar sobre este tema, sobre las estrategias, sobre la declaración de emergencia, y los hemos invitado particularmente porque tienen opiniones divergentes. Uno cree en la necesidad del estado de emergencia y el otro no. Y vamos a ver que ellos nos expliquen por qué. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Y vamos a empezar con el señor Felipe Castillo, porque usted sí quiere el estado de emergencia. Y yo le hago la pregunta directa. ¿Por qué cree que es necesario? Y no sé si ha notado que ante la pregunta de cuál fue el papel de las Fuerzas Armadas en estos logros que ha mencionado el ministro, dio la impresión que el papel de las Fuerzas Armadas no fue sustancial. Bien, señor Castillo. Buenas noches. Quiero empezar mi intervención solicitando a la Presidenta de la República y al Ejecutivo para que revalúe, reflexione y meritúe la incorporación del estado de emergencia a Los Olivos y a los distritos de Lima Norte, para que ese efecto globo que ya está causando daño en mi distrito no siga sucediendo. El efecto globo sucede que cuando presiona hacia un lado, los delincuentes que ya están radicados, están establecidos en San Martín de Porres van a migrar, están migrando a los distritos aledaños, especialmente a Los Olivos, sabiendo que Los Olivos nace de San Martín y el 80% de sus límites lo comparte con San Martín, es decir, San Martín abraza a Los Olivos. Por eso que el efecto negativo va a ser terrible si es que se mantiene este estado de emergencia, así como está establecido en dos jurisdicciones. Ahora ha dicho que va a ser terrible, pero hace un minuto dijo que ya se había producido. Por eso le hago la pregunta concreta. ¿Ya ha notado usted algún efecto en Los Olivos como consecuencia de la declaración de emergencia en los otros distritos? Hemos estado monitorizando a través de nuestra central de monitoreo. Estamos haciendo igual un plan de control territorial de contención, también con las comisarías que están en mi jurisdicción, pero obviamente esta situación es objetivo. Si tú presionas en una zona con efectivos de seguridad y en una zona donde hay delincuentes, estos delincuentes van a huir, van a migrar a las zonas más aledañas, no van a ir al Callao, van a ir a Los Olivos, que es justamente con quien comparte un mayor territorio, y para evitar este efecto globo se tiene que ampliar el estado de emergencia, pero eso no quiere decir copar con agentes de seguridad en todo el territorio, sino las zonas más calientes según el mapa del delito. ¿Cuál es su delito problema? Porque digamos que hay diferentes delitos y diferentes problemas de acuerdo al distrito. Después vamos a pasar a Surco. En Los Olivos, además de esta delincuencia que está llegando a mi distrito, están asentados organizaciones criminales internacionales. Está el Tren de Aragua, está el Comando Vermelo, está la Cota 905, organizaciones que tienen más logística, mayores recursos. Y es más, las últimas capturas que se han mostrado y que ha hecho la Policía Nacional, a quien felicito, ha sido en Los Olivos. Es decir, nos vamos a afectar doblemente. Yo solamente estoy pidiendo control territorial en 3 puntos que son críticos con una tasa de criminalidad muy alta, que Cerro Pacífico, Chavarría, Confraternidad y Chillón. Hacerlo ahí para mí sería suficiente porque definitivamente esas son las zonas que están identificadas según el mapa de delito. Igual en San Martín de Porres hay la zonas pregunta es, perdóneme señor Brus, porque lo que pasa es que no me queda claro, hay algo que no me queda claro para nada. El delito principal que cometen estas, o los delitos principales que cometen estas grandes bandas, no tienen que ver con un lugar. Es decir, la extorsión, por ejemplo, se puede realizar desde cualquier lugar. De hecho, ha salido la noticia que desde Chayapalca parece que la sigue organizando el líder del Tren de Aragua en el Perú, el que es conocido como Mamut. Es decir, no tiene que estar escondido en una casa en Los Olivos para extorsionar a los comerciantes de Los Olivos. Por eso mi pregunta anterior era cuál era su delito principal. Porque claro, si estamos hablando de robos celulares, yo sí le entiendo que va a servir de algo que haya un patrullero en la esquina y que haya hasta una tanqueta, si quiere. El 50% de los delitos en Los Olivos son de hurto, robos y raqueteo en moto lineal, especialmente de celulares. Hurtos y raqueteo. Este año se ha incrementado un 50% las extorsiones y en comparación con el 2020 se ha triplicado las extorsiones de las bodegas. Es decir, el gota a gota. Necesitamos la presencia para solucionar ese gran problema de extorsión. No te hablo de la extorsión de la organización criminal, que el 80% que se da desde las cárceles, sino de este gota a gota que sufre el ciudadano de a pie, el ama de casa, el comerciante, el mototaxista. Ellos son los que deben ser atendidos y que el Estado no les está dando atención
y el cuidado necesario. Por eso que es importante poner las vacunas preventivas para evitar situaciones que ha vivido El Salvador o que está viviendo el hermano país del Ecuador. Vamos a hablar un rato con el señor Bruce y voy a tomar algunas cosas que ha dicho usted, porque, bueno, acaba de mencionar, por ejemplo, el problema del gota a gota. Hasta donde tenemos entendido y según reportajes que hemos mencionado, el problema del delito de la extorsión gota a gota parte de un préstamo, es decir, parte de una colaboración de la víctima en la medida en que decide tratar con un delincuente para pedirle plata. Por lo tanto, me cuesta mucho, la verdad, entender qué cosa puede hacer el ejército con eso. Usted no está de acuerdo en que la declaración de emergencia y el ejército en la calle sea la solución. Las mismas preguntas. ¿Cuáles son sus delitos más preocupantes en Surco y cómo cree usted que se debe luchar contra eso? Lo que nosotros no estamos de acuerdo es que haya una declaratoria de emergencia de todo Lima. Comprendo que pueden haber 1, 2, hasta 3 distritos donde se puede declarar, hacer la declaratoria de emergencia y actuar sobre ellos, por una razón principal: es inefectivo. No tenemos tantos soldados ni policías como para hacer una acción de impacto. Mira, en total en Lima deben haber no más de 5.000 soldados y la mitad de esos soldados no los puedes mover de los cuarteles porque hay labores que cumplir. Entonces, si tú lo dispersas a los 2.000 que quedan en 43 distritos, el impacto es nada. Y además, la imagen que tú creas, la capital del Perú está en estado de emergencia, es decir, los negocios relacionados con el turismo que estaban volviendo a florecer, se vienen abajo. Entonces, creo que además que la declaración de emergencia afecta directamente a los negocios, como ya se vio, porque, por ejemplo, los cierran a las 12 de la noche. Cosas, y además, ¿no? Solamente la noticia: Lima, la capital del Perú, está en estado de emergencia. Inmediatamente se cortan todos los proyectos de viaje al Perú. Y ¿cuál es su delito principal? El robo, hurto, raqueteo. No tenemos crimen organizado en Surco. Entonces, para luchar contra el crimen organizado, tú lo que tienes que hacer es formar un cuerpo de inteligencia que investigue, que desarme, que intervenga teléfonos, más que tanquetas. Tanqueta es una respuesta válida, lo entiendo, ante el impacto que significa granadas reventadas en la puerta de locales. Eso trae una conmoción, y el hecho de poner tanquetas en la ciudad trae una sensación de seguridad que el Estado... ¿Le parece que trae una sensación de seguridad que trae una sensación de guerra? No, el vecino se siente más tranquilo contra esta gente que ha actuado de esta forma. Eso no significa que sea la solución del problema. La solución del problema pasa por el lado de inteligencia, de investigación, de ese tipo de crímenes. Con lo que se refiere a robos y asaltos y hurtos, ahí sí la presencia de policías en la calle armados o serenos armados, de lo cual yo estoy a favor, sí es efectivo para luchar contra ese tipo de crímenes. ¿Cuántos policías tiene usted en Surco? Y después vamos a pasar a Los Olivos. En Surco tenemos más o menos 300 policías y tenemos... ¿Para una población? De más o menos 500.000. Y nosotros tenemos 1.600 serenos, es decir, tenemos mucho más serenos que policías. Tenemos 100 patrulleros. Pero en Surco fue que mataron al sereno, ¿no? Exacto, porque nuestros serenos llegan antes, cada vez que se comete un delito, porque tenemos más efectivos que la policía. La policía tiene más o menos 40 patrulleros, yo tengo 100 patrulleros. Entonces, cuando llega el sereno... ¿Cómo es posible que su municipalidad tenga 100 patrulleros y la policía solo 40? ¿Cómo maneja el tema del presupuesto? Y ahí sí paso a Los Olivos para ver el tema del presupuesto. Sí, nosotros hemos incrementado el gasto en seguridad este año. Son patrullas de serenazgo, en primer lugar. Patrulleros de serenazgo, sí, claro. ¿no? Porque es el principal problema de Surco, como seguramente los más distritos, es la inseguridad ciudadana, y en las encuestas que hacemos a los vecinos para captar sus inquietudes, el tema de inseguridad ciudadana es primero, pero sólido, ¿no? ¿Y entonces cuánto dedica de su presupuesto en porcentaje a seguridad? 17%. 17%. Ojalá el gobierno destinara 17% del presupuesto nacional en seguridad. Estoy seguro que si lo hicieran, eso sería parte de la solución del problema. Bueno, vamos a Los Olivos. ¿Cuánto destina Los Olivos a seguridad ciudadana? Entiendo que la realidad de Surco es diferente a la realidad de Lima Norte y de Los Olivos. Ahí sí estamos viviendo una ola delincuencial que crece de forma exponencial y que por eso que necesitamos tomar acciones inmediatas. Entiendo que está de acuerdo con el control territorial. Bueno, ¿por qué habla de control territorial? El control territorial es simple, es el copamiento con agentes de seguridad, llámese policía, porque es quien tiene que comandar este control territorial. Control territorial es una frase de Bukele que se ha puesto de moda y la verdad podrían siquiera tener la originalidad de ponerle un nombre propio. No es de Bukele.
es algo... No, es la primera fase del plan Bukele. Por eso, pero exactamente. no, es el plan control territorial. Control territorial es lo que hace la policía también, en este momento, que es copar con agentes de seguridad y que lo hacemos en Los Olivos. Le cuento, hemos generado un plan, un piloto de control territorial para erradicar la prostitución en una zona muy aguda de Meretricio, que está frente a Megaplaza y que era justamente un problema, un dolor de cabeza para las familias que vivían alrededor. ¿Y a quién combaten ahí? ¿A los proxenetas, a las bandas que manejan a las mujeres, que las extorsionan o persiguen a las mujeres? Y para que se retiren, digamos, las meretrices. En un mes que hemos establecido este control territorial para erradicar la prostitución, tenemos 0 prostitución. Y ese es un gran paso porque hemos recuperado un espacio importante para las familias. Y eso también lo vamos a hacer en otros lugares, en el Óvalo Guandoy y en la Primera de Pro, que también amerita esa atención. Pero esa es parte de nuestra función. Muy aparte de eso... Le pregunté cuánto dedicaba de su presupuesto a la seguridad y con cuántas patrullas contaba. Nosotros y quisiera agregar la pregunta de con cuántos policías 50 serenos, 30 camionetas, 20 motos. En nuestra jurisdicción tenemos 3 comisarías, la de Pro, la Huracaler y Sol de Oro. En total son 300 policías, que no solamente su radio de acción es Los Olivos, sino también San Martín de Porres. Hemos visto una transmisión, digamos, en directo, lo han hecho desde la comisaría La Huracaler, que está en el distrito de Los Olivos. Nosotros invertimos... No, o sea que no estaban en San Martín de Porres. Eso es la comisaría La Huracaler, que bueno, también... ustedes siempre se pelean por los límites, pero no vamos a ese punto. También tiene, digamos, acción en San Martín de Porres. A mí me preocupa una cosa. En Los Olivos hay muchos negocios florecientes, hay una clase media emergente y hay incluso empresarios de muchísimo dinero. Así es. Mi pregunta es, ¿cómo va la contribución de los vecinos? Hay una morosidad del 50%, pero ahí hay que decir... No. Antes de ahí hay que decir, y que me cambie de tema, ¿no le parece atroz? Perdóneme la pregunta tan directa. ¿No le parece terrible que un distrito tenga una morosidad del 50% y estemos hablando de que no tienen para tener más patrulleros o vehículos de serenazgos, no tienen para darse seguridad y ellos mismos no pagan los tributos que tienen que pagar para tenerlo? Bueno, estamos en campañas de incentivar la contribución, la tributación, pero digamos, en Lima Norte es el distrito que tiene menos morosidad. Hay distritos que tienen 80-90% de morosidad. Y cuando hablábamos del estado de emergencia, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con el toque de queda, porque eso afecta a los negocios, a los emprendimientos. Yo estoy convencido que ellos no han tenido que haber sido afectados. Aquí quienes debieron haber sido afectados en la suspensión, en la restricción de sus derechos fundamentales, debieron haber sido los delincuentes. Y justamente el estado de emergencia es para eso, para poder justamente poder ingresar a los predios, para poder detenerlos, para poder interceptar las comunicaciones y poder potenciar y agilizar la investigación criminal para que los delincuentes que en este momento el 98% de 48 horas terminan nuevamente en las calles cometiendo más terror, más zozobra, terminen en la cárcel cumpliendo una condena ejemplar y efectiva. ¿Usted cree, señor Bruce, realmente que una declaración de emergencia va a hacer que se aceleren los procesos, que se mejore el sistema de que los delincuentes que son detenidos no salgan una semana después porque la fiscal dice que en realidad no era el amigo del maldito Cris y no sabe quién era? ¿Usted cree que realmente se logre eso? Para nada, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Eso hay que hacerlo por otra vía. Y efectivamente, yo me he reunido hace 2 semanas con me pidió cita la presidenta de la Junta de Fiscales de Lima Centro. Y me decía, señor alcalde, nosotros tenemos 48 horas para hacer un atestado para si la persona cae detenida o no. Pero a veces le pedimos las imágenes de sus cámaras. Surco tiene ahorita 500 cámaras y estamos comprando 1000 más, vamos a tener 1500 cámaras. Pero tenemos que mandar un oficio, a veces llega tarde, después de las 5 de la tarde, nos la reciben al día siguiente, y después que reciben el oficio, lo tramitan, recién nos mandan las imágenes que nos llegan minutos antes que se venzan los Y se vence el plazo y entonces tiene que salir el delincuente. Acordamos con ella, mire, nos olvidamos de papeles. Usted dígame la relación de los emails autorizados a pedir las imágenes, nos llega por mail
y por mail le enviamos las imágenes inmediatamente. O sea que pasamos de 1 a 2 días de respuesta a 1 o 2 horas. Ahora, usted Cosas tiene, de ese tipo no se necesita estado de emergencia. Surco tiene computadoras, tiene la posibilidad de tener esta interconexión, que vamos a ver la situación después. Hay muchas comisarías que no tienen y municipalidades que no tienen todos estos recursos, pero también me imagino que su índice de morosidad es menor, ¿no? Sí, es mucho menor, está alrededor del 20%, y se ha reducido con respecto al año pasado. Creo que el contribuyente, al ver que estamos haciendo algunas obras, se está poniendo al día en su pago predial. Pero la solución va por ahí, buscar con la Fiscalía, con el Poder Judicial, con las comisarías, que el delincuente no salga libre. Tú sabes que la probabilidad que un delincuente que ha sido atrapado en estos delitos, digamos, menores, robos, asaltos, salga libre es más del 50%. Sí, no lo dudo. Hemos visto salir libres a criminales. Fíjate, mucho más peligrosos. O el atestado, ¿no?, está mal hecho en la comisaría, o está mal hecho en la fiscalía, o hay corrupción para que esté mal hecho. Entonces la probabilidad que salga libre es alta. Entonces tenemos que trabajar por ese camino también. Una última pregunta. Usted ha escuchado al ministro del Interior decir que por ahora no están planeando extender la declaración de emergencia. ¿Cuál es entonces su plan alternativo para lograr que haya una mayor seguridad en Los Olivos? Y si tiene pensada alguna campaña para convencer a los vecinos de contribuir a un sistema de seguridad legal, porque lo que no pagan por la ley lo terminan pagando en extorsiones, en vigilantes particulares, en rejas, en cámaras. Así que en realidad también ahí tendría que haber una campaña de comunicación para que haya una colaboración, ¿no? Por supuesto. Nosotros desde el primer día de nuestra gestión hemos hecho toda una reorganización del serenazgo municipal. Hemos formado un comando especial que se llama Yanapaqui, que ha sido entrenado y formado por el Escuadrón Verde de la Policía Nacional del Perú en actividades de observación y vigilancia. Y podemos decir, datos estadísticos objetivos, al día 267 de nuestra gestión tenemos 420 presuntos delincuentes retenidos bajo la ley del arresto ciudadano en flagrancia. Es decir, estamos tomando en serio la seguridad ciudadana en Los Olivos, y por eso que yo salgo en televisión exponiendo mi vida y arriesgando mi vida y de mi familia, porque es mi deber y porque es mi derecho buscar la paz y tranquilidad de mis vecinos. ¿Qué ha pasado con esos detenidos? El 98, y eso es lo que te explica, el 98% de ellos en 48 horas terminan nuevamente en las calles. Y por eso que hemos presentado 2 proyectos de ley al Congreso de la República para que en los delitos de flagrancia poder ampliar el periodo de investigación de 2 días a 2 semanas para que el fiscal pueda tener el tiempo suficiente y solicitar, digamos, una detención preliminar y terminen en las rejas, en la cárcel, cumpliendo una condena ejemplar. Adicionalmente, ¿no sería más bien para nosotros en Los Olivos tenemos 600 cámaras, más que Surco, 600 cámaras, con menor presupuesto. Nuestro presupuesto es 8.200.000, pero hay voluntad y hay un trabajo, digamos, serio hacia futuro. Tenemos 100 kilómetros lineales de fibra óptica que nos ha permitido conectar no solamente nuestras cámaras de vigilancia, sino las cámaras de los vecinos para poder tener ojos en todo el territorio del distrito. Ojalá eso sirviera para que hubiera más seguridad en su distrito y en otros. Bueno, una situación muy complicada. ¿Qué cosa cree que podría hacerse para terminar, para mejorar la seguridad, no solo en su distrito, sino en los otros? Más policías o serenos armados en las calles. Creo que la propuesta del ministro del Interior de crear esta policía del orden y seguridad, muy criticada, con poca preparación, mira, es verdad, quisiéramos tener policías con 10 años de preparación, pero no hay, pues. Entonces, dentro de la circunstancia, es un buen camino para tener gente armada defendiéndonos a todos los ciudadanos inocentes de este tipo de robos y asaltos, que es distinto que el crimen organizado, que para eso hay que usar otros mecanismos, inteligencia sobre todo. Muchas gracias a los dos por esta interesante discusión.